Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que nos vamos contando lo que Manolo y yo vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Luis. Y hoy vamos a grabar el episodio 12 de productividad con Workflow. She's over the airwaves like a dream. She's on your TV screen. Bueno, hoy tenemos como invitado a Cristian García, autor del podcast AppsMac en 8 minutos, de la página web y podcast largo AppsMac y del libro Aprende y domina Workflow para iOS. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias Cristian. por estar aquí con nosotros. Ha costado un poco, pero al final ya hemos conseguido coincidir un día que nos viniese bien a todos. Sí, tenía muchas ganas. Como tú dices, ha costado un poco. Mi trabajo a turnos no facilita las cosas y las fechas unas cosas por otras, pues bueno. Pero al final, bueno, lo hemos conseguido, aquí estamos y que yo me tiré un mes afónico también, o sea que eso también ha ayudado bastante. Bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. Claro, vamos a empezar. Workflow es una aplicación para iOS que te permite hacer mucho tipo de automatizaciones y procesos que repetimos a lo largo del día que se hagan con un simple clic. Y de hecho yo nunca pensé que una aplicación como esta existiese en un sistema tan cerrado como iOS. Yo me acuerdo que cuando salió, o sea, no sabía ni bien para qué servía. Me habían hablado que es una especie de Hazel para iOS y yo me tiré a comprarla diciendo esto lo van a retirar de aquí a un mes. No sé si vuestra sensación fue la misma o... Yo pensé lo mismo. La compré y dije, esto va a durar aquí 2 telediarios, como muchas otras aplicaciones que hacían algo realmente novedoso o que rozaba los límites que Apple ponía. Pero no, fue a más, ha ido sacando cada vez cosas más novedosas, más interesantes y que ninguna otra aplicación en la App Store permite. Workflow espectacular. Bueno, ¿qué puede ofrecernos Workflow? Así a grandes rasgos, ¿qué podemos hacer con Workflow? ¿Qué tipo de ejemplos? Workflow puede hacer casi todo lo que nuestra imaginación pueda pensar o imaginar. Aunque también Apple tiene sus límites y que Workflow no puede traspasar. Hay cosas como, por ejemplo, utilizar geolocalización, utilizar GPS como si fuese un navegador. Estas cosas no las puede hacer, está limitado por el sistema operativo, pero hay otras muchas como, no sé, integración. Es una manera sencilla de integrar con aplicaciones de tercero como ninguna otra aplicación puedes hacer. Tú no puedes escribir un texto que utilice variables, por ejemplo, y lanzarlo a WhatsApp con ninguna otra aplicación. Con Workflow puedes. Han sabido integrarse con muchas aplicaciones de muchos tipos, de productividad entre ellas, y bueno, pues todo lo que sepas o seas capaz de generar, pues lanzarlo a una tarea, a una nueva nota, a diferentes cosas y de una manera muy sencilla, pues eso, utilizar variables con lo que ello implica de modificación, de iteración, de ordenación, todo lo que se nos ocurra, lo que la programación nos permite, pues lanzarlo de una forma sencilla y visual, que al final es arrastrar y soltar acciones, pues lanzarlo a la aplicación que nosotros deseemos. Yo sé que para tu vida personal tienes algún flujo ya creado que lo utilizas casi diariamente. ¿Nos puedes contar algo de ello? Supongo que te refieres al de llegar a casa, que fue uno de los primeros flujos de trabajo que hice. Si te refieres a este... Sí, justo. Este fue encontré... Bueno, al final estas cosas, a veces sí, se te ocurre, tienes una idea feliz, pero hay veces que navegando por la galería de Workflow o Vitici o quien sea, te dice o te da una sugerencia, una idea y la encuentras interesante. Y este fue uno de ellos. Utilizaban algo similar y yo lo adapté a lo mío. Workflow te permite... Sería ideal que lo hiciese, pues, no sé, en cuanto detecta, tú al final, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en un sitio, en una ubicación en concreto, pues sería ideal que al salir de esa ubicación, él lo detectara y lanzase un workflow. Pero esto Workflow no lo permite hacer, y entonces tienes que lanzarlo a mano. Lo puedes hacer desde el Apple Watch, desde el iPhone o desde el iPad si lo llevas encima. Pues lo que te hace es simplemente te mira dónde estás,
mira el tráfico que hay hasta la ubicación que tú le tienes predeterminada, en ese caso mi casa, calcula el tráfico, cuánto vas a tardar y le manda un mensaje en este caso a mi mujer diciéndole pues que voy a tardar el tiempo que él calcule que voy a llegar, le suma ese tiempo a la hora actual, por tanto llegaré a las 14:37 y se lo manda por donde tú quieras. En mi caso yo utilizo mensajes. Todo esto así tan largo es simplemente pulsar y pulsar en enviar, y de esta manera pues ella sabe cuándo voy a llegar, si hay que para preparar la comida o si la tengo que ir a buscar o lo que sea. Con un toque puedo decirle cuánto voy a tardar, y esto cada día cambia. No es, si trabajo a casa tardo 8 minutos, de ahí el podcast, pero si ese día hay tráfico, pues igual tardo 10, 12 o lo que sea. Y es con un sencillo toque, pues mira todas esas cosas. En ese sentido está realmente bien. Además que con lo fácil que sería lo que decías tú antes, ¿no? Que Apple luego da acceso a las partes que quiere, porque mapas directamente lo hace, ¿no? Si tienes un evento en el calendario, yo lo tengo puesto y me dice, oye, que si quieres llegar a la reunión tal, tienes que salir en 10 minutos porque si no, no llegas. Si ese aviso lo tiene por defecto, lo fácil que sería mandar directamente ese aviso, ¿no? Y al final tenemos que buscarnos la vida, pues me imagino que este workflow que has contado básicamente se trata de que coge tu ubicación, coge la hora, él ya sabe el destino, ¿no? Porque ya lo has programado tú, calcula el tiempo y lo que dices tú, a la hora que es, más lo que piensa que vas a tardar, y se lo manda a la persona que tú le has dicho, ¿no? Sí, ahora con la integración a IFTT, pues podrías jugar un poquito que IFTT te lanzase este workflow y entonces lo podrías utilizar por tu posición. Sería una versión 2.0. Puedes hacer lo que quieras, es que al final la gracia de Workflow es eso. En mi caso simplemente hace eso, pero te podría dejar elegir, en vez de, si no voy directamente a casa, que mi destino puede ir cambiando, pues que en el momento que lo lanzaras te saliese una lista y elegir el destino, que te diga la temperatura del sitio donde vas, porque hay servicios que te lo dicen en internet. O sea, puedes hacer lo que tú quieras, hasta una imagen de Google Street View del sitio donde vas a ir. Las posibilidades es lo que tú quieras llegar a crear y realmente es algo sencillo. Hay veces que hay algún paso que no sabes hacer, pero siempre hay alguien que ha creado algún workflow que hace algo similar o algún paso de los que tú necesitas, y simplemente es coger esa idea, arrastrar la acción que toca y hacerlo. Vale. Bueno, ¿cómo mejora nuestra productividad Workflow? Porque está claro que para acciones repetitivas, ¿no?, te ahorra un montón de tiempo, porque un montón de tiempo, muchas veces, yo me acuerdo en un curso, en una de las charlas que hizo Carlos Burgos sobre Automator, decía, bueno, es que a lo mejor os parece una tontería que esto te ahorre 30 segundos, pero si es una actividad que haces todos los días, al final del año es un montón de tiempo, ¿no? Imagino que Workflow, además de ahorrarte tiempo en estas cosas repetitivas, ¿cómo te ayuda a mejorar tu productividad? Pues no sé, evitas errores porque ya hay ciertas cosas que las piensas una vez y las hace el sistema, o te permite... Yo no lo he leído, ¿no? Pero, no lo he visto yo, pero sí que he oído a muchas personas hablar de cómo Vitici, como solo usa un iPad, cómo recurre mucho a Workflow para pasar de unas cosas a otras o permitirle trabajar en ese entorno. ¿Tú cómo notas que mejora la productividad o que te ayuda a hacer cosas que de otra forma no podrías? A ver, para mí la gracia de Workflow es la personalización. Tú puedes crear un Workflow que se adapte a ti al 100%. Lo que necesites, el Workflow te lo va a hacer. Si, por ejemplo, tú tienes una aplicación de tareas, o en mi caso es Todoist, y esa aplicación tiene pues un widget para el teléfono, tiene una aplicación nativa para el Apple Watch, y este widget y esta aplicación permiten la introducción de tareas, tú con Workflow lo puedes hacer, pero siempre la aplicación nativa va a funcionar mejor. Pero si tú, además de hacer eso, a la vez que tú estás creando una tarea para Todoist, quieres que te cree una tarea también escrita en una hoja de Numbers, por decir algo, o de Google Sheet, pues lo vas a poder hacer. Es decir, si tú buscas una tarea muy específica para algo muy concreto, con Workflow lo vas a hacer, siempre que no haya una aplicación que ya lo haga por sí misma. Te va a permitir hacer cosas que si no están en el mercado, tú lo vas a poder hacer de forma muy personalizada. Eso te puede ahorrar, en casos complejos, pues mucho tiempo. Desde avisar a casa, como digo, cuando vas a llegar, o introducir tareas que además vayan a Street View, te guarden una foto del sitio donde vas a ir y te lo añadan pues como una nota de calendario.
Esas son cosas que de otra manera igual no lo puedes hacer. En ese sentido sí que te puede ahorrar tiempo. Y yo tengo un workflow, por ejemplo, que es un poco lo que estabas contando. Me pide el día que he quedado con el cliente, el nombre del cliente, su teléfono, y entonces lo que me hace es una cita en el calendario ese día, a la hora que le he puesto, que pone reunión para ver la casa de tal cliente con su teléfono. Hasta ahí, bueno, es una entrada de calendario, pero es que además, aprovechando esos datos, me crea un proyecto que se llama presupuesto de la calle tal de este señor, y ya me rellena directamente todas las tareas de visitar la casa con fecha de vencimiento a la fecha de la visita, pedir los presupuestos a mis colaboradores, hacer los planos de cómo estaba la casa antes, de cómo va a quedar, hacer el presupuesto y entregar el presupuesto directamente 2 semanas después de la fecha de la visita como máximo, y luego 5 o 6 tareas más de seguimiento, ¿no? De llamadas periódicas para hacerlo. O sea que al final con Workflow, digamos que con el mismo proceso con el que crearía la tarea del calendario, ya me ha creado también todo el listado del proyecto, del presupuesto y del seguimiento que tengo que hacerle. Es que tú imagínate decirle al programador, al desarrollador que ha hecho el programa de calendario que al final utilices, que te haga para ti solo eso en su aplicación. Es imposible, mientras que de esta manera lo puedes hacer fácil. Cualquier modificación a ese sistema que tú creas que te va a hacer más productivo te lo va a permitir simplemente cambiando un par de bloques. Para estas cosas Workflow es espectacular. Dentro de poco, estas cosas nunca se saben, pero Workflow va a salir la nueva versión, creo que es la 1.7.1 o 1.7.2, que ahora está en fase beta, que va a permitir la ejecución de workflows dentro de propios workflows. Esto que me parece un poco raro es los típicos o los subprogramas de toda la vida, es decir, ejecutar programas dentro de programas. Y esta cosa que así en un principio puede pensar que no es muy útil, va a ser, creo yo, un cambio espectacular en la aplicación. Hay cosas que, por ejemplo, no sé, como ordenación de... Imagínate, tienes una fila de personas y quieres ordenarla por edad, de menor a mayor. Pues para hacer esto en programación, pues tú tienes que ir comparas la primera con la segunda. ¿Quién es mayor? ¿El segundo? Pues vale, lo dejamos ahí. ¿Qué es el primero? Pues lo movemos. Pues esto tienes que ir comparando continuamente hasta llegar al final, y así varias veces. Pues esto son unos bucles, son unas historias que si en programación pues es relativamente fácil, en Workflow, por su sencillez, a veces se hace algo más extenso de lo que debería. Pues tú te puedes crear un programa, un workflow que sea ordenar. Tú simplemente le lanzas a ese programa, le dices la lista de cosas a ordenar y él te va a devolver la lista ordenada. Eso lo vas a tener que pensar una vez y ya olvidarte, simplemente pasarle esta información. Por eso que te puedes hacer tú y que lo vas a hacer pues una vez sola, porque a veces yo tengo subprogramas que hacen cosas complejas, pero cada vez que he querido implementar eso lo he tenido que volver a hacer y tienes que volver a pensarlo y es un rollazo. Igual que lo has hecho tú mismo, vamos a poder encontrar subprogramas o workflows que van a servirnos para hacer cosas complejas de gente que sabe mucho. Vitich, en vez de hacer un workflow súper grande para hacer lo que hace, pues podrá hacer trocitos de programa, workflows pequeñitos que hagan tareas concretas, y vamos a poder importar en nuestros flujos para hacer nuestros workflows que necesitemos personalizados. Esto va a ser un paso espectacular. Yo tengo muchísimas esperanzas y nos va a ayudar a ser mucho más productivos. Un workflow que sea para ordenar listas, un workflow que sea cosas de geolocalización. Va a ser yo creo un salto espectacular que va a ayudar, como digo, a ser mucho más productivos con esta aplicación. Sí, ¿no? El ejemplo que yo te ponía antes, ¿no? Si la parte en la que yo pido, en la que el programa me pide el día que he quedado con el cliente, el nombre, el teléfono y la hora, eso podría ser un workflow en sí mismo que lo uso para la fase de presupuesto, pero que también lo puedo usar para, otro workflow que tenga, en el que también tenga que ver con el cliente y un día que quede con él. Y claro, esto que es un ejemplo muy sencillo, pues bueno, al final son 5 líneas que no sabes hasta qué punto vale la pena, pero lo que estás diciendo, si son piezas de código interesantes y que repites en varios workflows, es que al final te va a ahorrar mucho tiempo y te va a permitir combinar unos con otros de una manera muy sencilla. Y no solo eso, una de las gracias de los subprogramas o las subrutinas o como lo quieras llamar, es que te permite de una forma muy visual ver lo que ese programa hace y lo que quieres que haga, que son cosas distintas. Tú dices, por ejemplo, mira, en este bloque quiero que me ordenes la fila, y te despreocupas.
tú sabes lo que le das y sabes lo que te tiene que dar. Y si algo no funciona en esa ordenación, tú te vas a ese programa concreto y lo arreglas allí, para que al final, cogiendo eso, te dé el resultado que quieres. Mientras que ahora en un workflow normal tienes una ristra de acciones. Yo tengo un workflow, por ejemplo, que es el que utilizo para publicar el post en WordPress de cada podcast que publico. Él se conecta al feed, te muestra una lista de los capítulos que hay, yo puedo seleccionarlo, me lo descarga al iPhone, me lo sube por FTP a la web, se descarga la información del capítulo, me crea un artículo de WordPress, bueno, un montón de cosas más. Es un workflow espectacular, pero cuando quiero hacer alguna modificación, por habido alguna historia que he querido modificar, es tan largo que realmente saber dónde tengo que cambiar, y eso que lo he hecho yo entero, es difícil. Mientras que si tú estás trabajando en subprogramas, mira, este subprograma se encarga de subir el audio al FTP. Solo hace eso. Pues si algo no funciona y tengo que cambiar algo en concreto de esa parte, me voy al subprograma de subir al FTP y lo cambio allí. Eso es realmente importante. En cuanto a, por ejemplo, a lo que utilizas tú, habría que ver tu workflow exactamente cómo lo haces con el calendario y eso, pero podrías, por ejemplo, hacer un módulo, tú te creas la primera cita y hacerla con tu programa de calendario que utilices, algo muy sencillo. Y luego crearte un programa que simplemente te importe, que te busque o te muestre las últimas citas que has creado, y entonces te muestra una lista, tú las selecciones y a partir de ahí empiezas a trabajar. Porque trabajar directamente con un workflow largo te puede hacer que en un momento dado, mientras estás con el cliente delante, tengas que rellenar unos datos que en ese momento no puedes rellenar, no tienes que perder tiempo. Pues bueno, te puede permitir estas cosas, trabajar con pequeños trozos, lanzar el código que necesitas y sobre todo eso, no volver a pensar, no volver a repetir código que ya funciona y que ya has escrito en otro momento. La posibilidad que decías de acotar los errores o, yo que sé, hay una actualización de workflow y incorpora algo nuevo y puedes irte a uno de ellos y pulirlo ahí, ¿no? Y ya mejoras, puliendo ese mejoras todos en los que esté esa parte incluida. Está claro, eso al final, bueno, los sistemas operativos funcionan así, las APIs funcionan así. Cuando Apple saca una nueva API para el iPhone, pues la API no es más que código que han hecho ellos mismos, donde al desarrollador le dicen, mira, si quieres hacer una fotografía, pues mándame, no sé, si vas a utilizar Flash o no. Y cuando simplemente lanzas esa API y el iPhone te va a devolver la fotografía ya hecha. No tienes que hacer nada, no tienes que controlar el obturador, no tienes que controlar la exposición, nada. El API te lo controla. Tiene lo malo de eso que tienes, que si hay APIs privadas que Apple no quiere que utilices, pues no las vas a poder utilizar porque no vas a tener acceso físico al hardware directo del equipo. Pero bueno, no sería el caso de Workflow. Claro. ¿Cuánto cuesta aprender a manejar Workflow? Quiero decir, porque tú repites mucho que esto es muy sencillo, pero yo lo utilizo muy poquito y me parece bastante complicado, no sé. Bueno, lo primero que tienes que hacer es leerte mi libro. Eso es súper básico. No, a ver, al final es como todo. Workflow es muy sencillo para cosas sencillas. Si quieres hacer cosas complejas que impliquen programación, pues conocimientos, una base en programación, pues te va a ayudar. Ya no solamente en hacerlo, sino en estructurar tu mente, que eso para mí es lo más difícil o lo más importante, estructurar tu mente enfocándola a un sistema de programación. Cuando veo un problema, ya no lo veo en Workflow, pues en cualquier lenguaje de programación que sé programar, pues no sé, en Visual Basic, en C o en ADA o lo que sea, pues ya veo la estructura, ya veo bucles, ya veo... Esto es lo más difícil. Si no tienes una base, pues eso, de programación, hay ciertas cosas no son tan sencillas, pero estos subprogramas, estas subrutinas, nos van a permitir pues cosas como ordenar, que es fácil, pero no lo es tanto, porque tienes que hacer varios bucles que vayan recorriendo la lista para comparando uno con otro todos los elementos. Pues algo así tan sencillo, pero que necesita programación, lo hagas sin más. Tú lances las subrutinas de ordenar y te va a devolver la lista ordenada. Eso va a ser interesante. En el libro explico lo más sencillo que puedo, muchos aspectos, sobre todo explicando qué hace cada bloque. Pero en algunos casos, sobre todo dependiendo de la complejidad que quieras entrar, pues vas a tener, deberías tener unos conocimientos extras que lógicamente en el libro no
no entro. A veces es difícil saber hasta qué nivel llegar, hacia cuánto atrás tirar, y aunque quieras muchas veces simplificar mucho, hay cosas que yo las doy ya, bueno, es que claro, igual llevo 20 o 25 años programando, para mí son algo tan nativas, por decirlo así, o tan, bueno, de siempre, que claro, cuando lo ve mi mujer dice, ¿y esto qué significa? Y dices, ostras, pues no me lo había ni planteado explicar eso. Bueno, puedes hacer muchas cosas, aunque como en todo en la vida, pues necesitas a veces conocimientos de otras cosas, pues para poder hacer cosas más complicadas. Además de, como nos has dicho, leyendo tu libro, que yo también lo he leído porque de las licencias que nos diste en la visita al Gunca me tocó una. ¿Cómo aconsejarías comenzar a usar Workflow? Aparte de, ya sea, no sé, cogiendo, como has dicho antes, workflows de ejemplo y viendo qué hacen, con cosas sencillitas irlas complicando poco a poco. ¿Cuál crees es la mejor forma? Tener un libro en tu idioma que te explique las cosas poco a poco, yo creo que es un gran paso. He recibido muchísimo. Es el único libro, ¿no?, que hay en castellano. Sí, creo que sí. Esa ha sido una de las gracias y que hace que se siga vendiendo. Yo creo que eso es un paso importante. Yo se lo digo a mi hijo tiene 7 años. Le digo, hay 40 asignaturas en el colegio. Todas son relativamente importantes, pero matemáticas e inglés, esas son básicas. Y más si te gusta todo el tema tecnológico. Si no sabes inglés, eso ya va a ser un gran escollo. Por mucho libro en castellano que tengamos, que te va a ayudar mucho, está claro. No saber inglés ya es un problema. No porque la aplicación no la vayas a saber utilizar o entender los bloques de la aplicación en sí, que eso están todos explicados en el libro, sino que cuando cojas un workflow que hace alguien que sabe, Vitici de turno, pues te va a costar mucho más entenderlo. Cuando las variables tienen nombres en inglés, claro, el nombre de la variable no te lo puedo explicar porque es algo que ha puesto la persona que lo ha hecho. Yo el workflow que tengo de cuando llego a casa, en mi caso, está todo en catalán, porque yo con mi mujer hablo en catalán. Sí, pero claro. Si fuese en ruso, pues te costaría aún más entenderlo. El catalán y castellano en muchos aspectos es muy similar, aunque la versión que publiqué y está en el libro está en castellano. Pero claro, si el inglés no lo dominas o no entiendes por lo menos lo básico, ese idioma tecnológico, esa parte tecnológica, pues se complica. Por tanto, para mí es tener el libro que ya te viene la parte traducida. Si dominas el inglés, pues esa parte quizás no sería tan importante, aunque hay ejemplos y esas cosas. Luego mirar workflows. Hay workflows muy sencillos, cada vez están poniendo más workflows de ejemplos que hacen cosas muy básicas, no workflows nada complejos que hagan 10 acciones, no, sino cosas sencillas de copiar el portapapeles, sumarle 3 y pegarlo, o sea, cosas así. Y bueno, y probar, a ver qué entra y a ver qué sale de cada acción. No hay otra. Yo he dedicado muchas horas porque me gusta mucho y ha habido muchas veces que muchos workflows, sabiendo lo que hago, sabiendo lo que quiero, sabiendo lo que busco, que he tardado un rato. Yo me divierto, soy así de raro, me divierto haciendo esas cosas, pero hay veces que no haces lo que hace lo que tú esperas. Aunque con la última versión oficial o final publicada, han introducido las magic variables, las variables mágicas o algo así le llaman, y ya no hace falta guardar en una variable lo que una acción da como salida. Esto es muy importante porque una de las gracias que tiene Workflow es que, no sé, tú tienes una imagen y tú guardas una imagen en una variable, pero no sabes qué estás guardando, porque una imagen no es solo la imagen que nosotros vemos, sino una imagen es un tamaño, es un nombre, es un EXIF, es decir, dónde está hecha la foto, en qué hora está hecha la foto. Si tú quieres, por ejemplo, saber en qué fecha está hecha la foto y tú simplemente tienes una variable que es la imagen, pues no sabes cómo coger ese dato, porque esa fecha puede haber unas cuantas, igual es la fecha de modificación, el tiempo de exposición, no sé, es complicado. Mientras que tú con las Magic Variables, cuando tú llamas a esa variable, le dices exactamente qué tipo de dato de esa variable quieres. Eso ha facilitado muchísimo la jugada. En mi workflow que os he explicado de cómo utilizo para subir los podcasts, había ciertas cosas que no podía hacer. No había conseguido, por ejemplo, coger los metadatos del podcast que Spreaker publica. No había manera. Tienen tantos
datos de texto SMP3 que no había sabido coger eso en concreto. Pues ahora con la Magic Variable, el día que salió, entré y lo hice en 2 segundos. He simplificado el workflow muchísimo, porque toda la parte donde yo tenía que poner las etiquetas para subirla a WordPress ya no está. Simplemente las coge de Spreaker, que ahora es fácil de encontrarlas y ya está. Eso también, las Magic Variables, va a facilitar que la gente pues coja los datos que quiera y probar. No tiene como muchas cosas en la vida, es probar, equivocarte y volver a probar. Te has adelantado 3 preguntas, porque sé una que tenía, porque con la última actualización yo me he vuelto loco y no he terminado de entenderlas del todo, cómo funcionaban. Porque uno de los problemas que yo tengo en uno de los workflows es que yo le meto la fecha como día y hora, y cuando quiero que OmniFocus le sume a eso 2 semanas, pues unas veces funciona, unas veces no, y en cambio está comparando con workflows de otra gente, de nuestro grupo de Telegram que tenemos, que me los han mandado para que vea cómo funcionan, y a ellos les funcionan perfectamente, y es porque ellos, digamos, que piden la hora por un lado, el día por otro, y entonces eso yo creo que OmniFocus luego lo entiende más fácil. Y estoy seguro, a mí algo dentro me dice que con esto de las variables mágicas lo podría solucionar, pero no he conseguido enterarme cómo funciona. Bueno, esto luego me mandas el workflow y lo solucionamos en un rato. Lo que cuando trabajes con fechas, las fechas no son números normales, y lo más importante es formatear la fecha. Hay funciones que permiten darle un formato concreto. Tú cuando mandas o cuando le pides al sistema una fecha, como lo dices, la fecha de ahora, la fecha de ahora no es 26 de febrero, sino que es semana 30, 26 de febrero del 2017, las 22:15 y con 37 segundos. Todo eso es la fecha. Y además con preposiciones y con cosas en medio que a la hora de sumarle algo no es lo mejor. Pues tú hay un bloque que te permite eso, dar formato, sí, y eliminar todo lo que te sobra y quedarte, por ejemplo, pues con el día. Entonces, cuando tú ahí le sumas, puedes sumar fechas, además hay un bloque que es sumar fechas, pues puedes sumar cosas concretas, no sumar segundos a días, por decir algo así. Esto mándame el workflow y en un rato lo solucionamos. Vale. Definir claramente los datos que quieres o que quieres obtener es lo principal, y con las Magic Variables se van a solucionar. Las Magic Variables también introducen otros problemas que, aunque te va a permitir acceder al dato que tú quieras, te va a provocar que no guardes las variables como deberías hacerlo. Hasta ahora, cuando tú creas un dato o generas un dato, tienes que guardarlo en una variable sí o sí. Pero con las Magic Variables no hace falta. Tú puedes decir, mira, pues quiero subir la salida de hace 15 bloques, la quiero utilizar ahora. Claro, como no van a tener nombre, porque todas las variables tienen nombre, eso simplemente es un dato que está hace 15 saltos, pues llegará un momento cuando lo veas de aquí 2 días que no vas a saber ese dato qué leches era. Porque antes sí, tú te pones un nombre que decía, no sé, fecha cliente o día de cliente o lo que sea. Mientras que ahora no, ahora va a ser la salida del bloque de fecha de no sé qué y dices, madre mía, ¿esto qué es? Como tampoco tenemos la costumbre de ponernos notas, que yo siempre en el libro lo intento inculcar, pues a veces se complica la cosa de ser comprensibles para nosotros mismos. Pero bueno, es un poquito lo que hay y ir acostumbrándonos. Vale, aparte de AppsBack en 8 minutos, ¿alguna otra web de workflow que nos recomiendes? Pues en su momento, cuando hice el libro, consulté unas cuantas. Creo recordar que al final del libro pongo algunos enlaces. Ahora hace tiempo realmente que no consulto, porque bueno, las cosas que he querido ir haciendo, pues las he ido sacando yo mismo. Y Vitici también, como el tío le mete mucha caña, realmente hace cosas muy raras. Este hombre le da unas vueltas a las cosas increíble. Y además no solamente utiliza Workflow, sino que utiliza otros lenguajes, todos combinados, lanza aplicaciones, macros de otros sitios, lo hace complejo y te da otras ideas. Si no habéis utilizado mucho Workflow, con los workflows del libro y los workflows de ejemplo de la aplicación, tenéis mucho hecho. Una cosa, yo para preparar los workflows normalmente uso el iPad con un teclado, porque en el iPhone, aunque tenga el Plus, cuesta, cuando se empieza a alargar la cosa, cuesta meter texto y tal.
¿Sabes si se puede hacer desde el ordenador? Porque yo lo he estado probando y no he encontrado una manera. Yo sé, estaría muy bien desde la página de Workflow, ya que tienes tu cuenta y se sincroniza en tus dispositivos, que pudieses entrar ahí, prepararlo todo y luego ya mandarlo a tu dispositivo. Aunque claro, tiene la pega que no sabe qué aplicaciones tienes instaladas y cuáles no. Muchas veces nos iría genial en el Mac tener un workflow, porque aunque Automator sería algo similar, en muchas cosas no es. En muchas cosas es más potente Automator, pero la integración que tiene, sobre todo, Workflow con las aplicaciones de tercero, Automator no lo tiene. Fuera de ahí, pues creo que no. No hay manera de utilizar el ordenador a menos que utilicemos, no sé, un programa de traspasar la pantalla por AirPlay o algo así, o por cable al ordenador. No hay manera de hacer workflows en el ordenador. En algunos momentos sería cómodo. Yo realmente utilizo el iPad en la mayoría de workflows, sobre todo pues porque tienes los dos paneles a la vez y puedes arrastrar de forma más fácil de los bloques al workflow en sí. Aunque también, como todas las aplicaciones que uso las tengo realmente en el iPhone, si en el iPad no están, pues no tienes acceso a esas aplicaciones, y en algunos workflows pues puede molestar un poco no tener acceso a todas las aplicaciones que nosotros utilizamos en el día a día. Pero para el ordenador, para el Mac, no se puede hacer nada. Bueno, y por terminar el tema de Workflow, ¿qué acogida ha tenido tu libro? Porque yo recuerdo que lo presentaste en la actividad del WooCamp que nos conocimos, y que fue curiosa la anécdota, ¿no? El día que lo presentas va Workflow y saca una actualización de la app. Creo que no fue tan fuerte, ¿no?, como esta última, pero bueno, alguna cosilla cambió. Pero ¿qué acogida has tenido? Aunque ya nos has contado que, bueno, al ser el único que hay en español y eso, que ha tenido bien, pero bueno, cuéntanos qué feedback has tenido y qué sensación tienes tú con el libro. Bueno, tú cuando te planteas escribir un libro, te planteas pues a qué público va a ir dirigido, que si el nicho va a ser muy grande. Cuando me propusisteis pues hacer una charla allí en Madrid sobre Workflow, y me vino la idea de hacer el libro, pues realmente no me esperaba la acogida que tuvo, y sobre todo pues bueno, ser el número 1 de ventas en la iBooks Store durante, no sé si fueron 4 días o 3 seguro. Pues fue realmente espectacular. Además me lo pasé tan bien en Madrid, os lo agradeceré siempre, pues la acogida, el trato, la comida después, fue algo tan intenso, fue genial. Y bueno, y el libro, pues que se vendiera tanto, entre comillas, cuando tú eres el número 1 de ventas en la iTunes Store española, te imaginas el número de ventas que tienen los libros. Realmente con poquísimos libros te plantas el número 1. Pero bueno, aún así fue increíble pues verte ahí. Luego poco a poco fue bajando, y ahora no sé en qué posición está, pero bueno, aún se va vendiendo. Luego está el tema del feedback. El feedback espectacular. Muchísimos lectores me han escrito, he conversado con ellos. Eso realmente es la mejor parte, y todos los comentarios que hay en la iBooks Store sobre el libro son de 5 estrellas. Eso para mí, pues bueno, no tiene precio. Estoy más que agradecido. Entiendo que al principio fue todo un boom porque no había nada similar en el mercado, y sigue sin haberlo, aunque realmente pues los que estaban esperando el libro lo compraron los 2 primeros días, y luego la cosa pues bajó muchísimo. Pero bueno, aún así estoy satisfecho. No me esperaba realmente tener el éxito que ha tenido el libro, y bueno, y pues quiero seguir agradeciéndole a los lectores haberlo comprado con nuevas actualizaciones. Pero como tú has dicho, igual que el día que lo puse a la venta, sacaron una actualización. Cada vez que he tenido el libro a punto de publicar la actualización, han sacado una nueva actualización, una nueva versión de la aplicación. Estaba igual a 24 horas de publicar la versión 1.1 con la nueva interfaz y con todas las nuevas cosas, y salió otra versión, casi la penúltima, y bueno, ahí estamos. Ahora estoy dándolo todo para publicar la nueva versión con las Magic variables.
y han sacado lo de los subprogramas. Seguramente me avanzaré, publicaré con esto y lo lanzaré, aunque saquen una nueva versión, pues bueno, tener una versión 1.1 que ya toca casi un año después. Creo que los lectores os lo merecéis o se lo merecen. Bueno, nosotros como lectores te agradecemos además el esfuerzo de seguir actualizándolo según pasa el tiempo, porque bueno, esto es un poco como lo de las aplicaciones, ¿no? Que todos tenemos aplicaciones que nos gustan y si hay que pagar los 2 euros, los 3 o los 5 o los 10 que cueste, se pagan, pero claro, cuando sale la nueva versión, al final dices, bueno, es que la persona que vive de hacer aplicaciones no va a vivir de los 3 euros que le diste hace 10 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin tampoco tener ninguna obligación, pero es muy de agradecer que sigas ahí trabajándotelo, actualizándolo, dándole vueltas y bueno, pues con los lectores estoy seguro que están todos muy agradecidos de poder contar y saber que ese libro que tienen de Workflow de momento sigue estando actualizado y sigue siendo una referencia. Y muchas veces, yo te digo, yo hay novedades de Workflow que las he visto más claras en el libro que en el propio blog que te lo explican ellos, vamos, porque lo he visto más claro explicado. Sí, no, a ver, cuando salió la beta con las Magic Variables, estuve leyendo su blog a fondo y no lo entendí, realmente, soy sincero, no lo entendí. Hasta que no vi el artículo de Vitici cómo funcionaba, también se me cayó un poco la cara de vergüenza cuando vi lo sencillo que era. Pero bueno, he creado bastantes ejemplos, tengo varios screencasts con ejemplos para que los lectores lo entiendan, que yo creo que al final es lo que más me han pedido y creo que es lo más interesante, pues ver eso, screencasts con ejemplos, explicando paso a paso cómo funciona, por qué hago esto y no hago lo otro, por qué el resultado que sale es el que, bueno, como el de las fechas, por qué te sale una fecha larga y cuando tú quieres simplemente la hora actual, no quieres toda la fecha que hay delante. Pues estos ejemplos, hay unos cuantos screencasts más que creo que es lo que más van a agradecer los lectores. Vale, pues ya para terminar y por cambiar un poco de tema, en uno de los últimos podcasts que hiciste de Apps Mac en 8 minutos habíamos oído que cambiaste de OmniFocus a Todoist. ¿Cómo te ha ido el cambio? ¿Qué tal? Pues de momento muy contento. Al final, yo el problema que tengo, entre comillas, es que no exprimía OmniFocus a tope. Esa es la historia. Por tanto, Todoist me da esa capa de complejidad, me da esa sencillez que en muchos casos me ayuda mucho a ir rápido, ir al tema, a organizar las tareas que tengo que hacer mañana. En conjunto con el tema del wiki que he hablado en mis últimos podcasts, ahora lo que estoy haciendo es dividir las tareas en trocitos muy chiquititos. Simplemente es una pequeña lista que he dividido todo en trozos muy pequeños y cada día ir lanzándome cosas. La gracia de Todoist, aparte de integrarse con Workflow, aparte de ser gratuita, tiene todo el tema del karma, que también sirve para motivarte, te enseña el progreso que has ido haciendo, las tareas que has ido haciendo, te va dando una pequeña puntuación. Y bueno, entonces son todas estas pequeñas cosas, como cuando vas a correr, pues que el Apple Watch te anime a que has completado o que te falta poco para completar los anillos de ese día, pues que seas algo más productivo, que si en vez de hacer súper tareas que al final no las haces porque son cosas complejas, pues que te ayude a dividirlo todo muy pequeñito y aunque haces un paso pequeño, no hace falta hacer 10 pasos cada día, sino aunque hagas solamente uno, al final de un mes pues habrás hecho 30 pequeños pasos y habrás hecho más que si te hubieras quedado mirando. Todoist tiene esa parte de ser gratuita, aunque podemos tener una parte premium, no sé si son 25 euros al año, que nos dan más características, etiquetas, notificaciones y otras cosas, pero bueno, con la versión gratuita que sincroniza muy bien, que está en todos los dispositivos, en el iPad, en el iPhone, en el Mac, en todos sitios, hasta en la web. Bueno, es una aplicación que está bien y se la puedes recomendar a cualquiera al no tener un coste inicial. De momento, muy contento. Y la estoy usando bastante. Estoy llegando ya a un nivel intermedio que está interesante. Manolo y yo hemos empezado a usarla ahora también porque tiene una cosa fundamental, que es que podemos compartir tareas. Entonces tenemos un proyecto de cada episodio del podcast, lo tenemos compartido y si uno va avanzando en una parte, otro puede avanzar en otra y en eso nos parece muy buena. Luego el tema de la interfaz y eso yo creo que es cuestión de acostumbrarte, que estás hecha ya una y bueno,
también me costó al principio Unifocus y luego al final la manejo bien. Sí que es verdad que a mí la parte gratuita se me queda un poco corta. No sé no sé si nosotros hemos hecho la prueba, estoy usándola como 2 semanas, solamente la parte gratuita, y luego la gente de Todoist nos ha regalado a Manuel y a mí una actualización a Premium. Pues o sea, la he probado, pero no sé si es temporal o cuánto, pero vamos, que la estamos probando, nos ha dejado probarla tranquilamente y sí que te empieza a dar ciertas cosas que una vez que estás metido en esto las necesitas, temas de vencimientos, temas de etiquetas, temas de organización. Pero bueno, yo creo que es una muy muy buena alternativa. Como dices, sincroniza muy bien entre dispositivos, entre cuentas y sobre todo para mí ahora mismo la opción de poder compartir un proyecto con alguien y avanzar cada uno, ir viendo las novedades, eso es una muy buena opción. Sí, es una aplicación que te permite pues descargarla y empezar a utilizarla, y si ves que le pides algo más, pues bueno, pagar esa parte premium, y no es el golpe de pala que te daba Unifocus al principio, pues teniendo que pagar bastante por las aplicaciones de cada dispositivo. Realmente es una aplicación que visualmente está chula y bueno, para todos los niveles. Está bien, estoy contento de haber cambiado. Sí, nosotros hemos empezado a usarla también porque queremos hacer un programa hablando de Todoist. Para ello, bueno, hemos hablado con la gente de Todoist que estarían dispuestos a venir, y tenemos un oyente que se llama Edgar, que en el grupo de Telegram él la usa mucho y nos cuenta cosas que hace, o cuando hablamos cómo lo hacemos con Omnifocus, él nos da la contrapartida de cómo lo hace él con Todoist. Y bueno, la verdad es que luego yo, por ejemplo, cuando se pone a hablar de Todoist, yo no lo uso, pero escucho atentamente y veo que las opciones, no encuentro pocas cosas que puedas hacer en Omnifocus que te falten en Todoist. Y Todoist también tiene sus cosas que no se pueden hacer en Unifocus, con lo cual esto es como en cualquier aplicación, que siempre hay otra que hace más o menos lo mismo y tiene 3 cosas que las diferencian y que es lo que te ayuda a elegir entre una y otras. Yo creo que es una muy muy buena opción. Sí, yo estoy muy contento con ella. Pues yo creo, si Manolo, si no tienes nada más que añadir. No, iba a darle las gracias a Cristian por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer. Le ha costado bastante. Y bueno, pues por mi parte yo creo que es otro episodio de Aprendiendo GTD. Sí, así que nada, yo también, Cristian, gracias por haber participado. Sabes que, bueno, estás invitado a participar cuando quieras. Y nada, y a ver si te vuelves a ver por Madrid, que tú dices que lo pasaste muy bien, pero te digo que para nosotros fue estupendo tenerte en el WooCamp y muchos de los socios estuvieron encantados. O sea, yo, en serio, que recordaré cómo empezaste escuchar tu voz ahí, verte y decir... hola, soy Cristian y esto no es AppSmack. Fue, bueno, era algo que esperábamos muchos socios desde hacía mucho tiempo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado hoy al podcast y bueno, como os he dicho, fue un auténtico placer ir a Madrid a veros. La comida fue espectacular. Me hubiera gustado pues tener un trato más personal con cada uno, o sea que afortunadamente ese día pues fuisteis muchos y realmente la envidia increíble del pedazo de GUM que tenéis, que estáis muy lejos, aunque está cerca, pero también está lejos y más teniendo niños pequeños, pero bueno, eso. Me encantaría tener un GUM así como el que tenéis vosotros, pues un poco más cerca. Fue un placer. Muy bien, pues nada más. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Perdón, que me he adelantado. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast. También puedes contactarnos por email en aprendegtd@ o en nuestros Twitter personales. El mío es Manolo, arroba Manolo_Molero. A ver, yo os he perdido. Bueno, yo a vosotros sí que os oigo, pero me falta... A Luis yo creo que nos hemos perdido del bueno. Pues nada, vamos a despedir el podcast. Me dijo que andaba mal de batería. Y nada más. Hasta la próxima y muchas gracias, Cristian. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta pronto. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. She's over the airwaves like a